Bienvenido a México entre sombras, un espacio dedicado a lo paranormal y lo oculto. No olvides dar like y suscribirte, pero antes cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? Los túneles de Aguascalientes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una noche más donde la tierra se abre para contarnos sus verdades más amargas. Les habla el cronista. Aguascalientes es famosa por su feria de San Marcos y su arquitectura colonial, pero pocos visitantes saben que bajo sus pies corre una infraestructura de pasadizos secretos que data de siglos atrás. Originalmente construidos como sistemas de desagüe o canales de agua, estos túneles cobraron una relevancia siniestra y vital durante la década de 1920, durante el conflicto armado conocido como la Guerra Cristera. En un tiempo donde la fe fue perseguida y los templos cerrados, el subsuelo de la ciudad se convirtió en el último bastión de la resistencia religiosa. Sacerdotes, monjas y familias enteras se ocultaron en la oscuridad para celebrar misas prohibidas o escapar de las ejecuciones sumarias. Sin embargo, no todos los que bajaron a las profundidades lograron encontrar el camino de regreso a la luz. El relato que les presento hoy es de una profundidad abrumadora. Proviene de don Ricardo, un antiguo topógrafo que trabajó en el Departamento de Obras Públicas del Estado durante los años 70 y 80. Su labor consistía en mapear los riesgos estructurales del centro histórico, lo que lo llevó a redescubrir tramos de túneles que habían sido sellados por el miedo y el olvido. Cronista, me contó don Ricardo en una carta manuscrita llena de detalles técnicos y escalofriantes. Mapear Aguascalientes es como hacer la autopsia de un gigante que murió gritando. Hay zonas debajo del templo de San Antonio y de la catedral donde el aire simplemente se niega a circular. Una tarde de 1982, bajamos a un tramo que conectaba una antigua casona con el sótano de una iglesia. Lo que encontramos no eran solo ductos de agua, eran celdas de desesperación. Don Ricardo recuerda que, al romper un muro falso de ladrillo, el olor que salió fue insoportable. Una mezcla de polvo milenario y algo dulzón, como flores secas en un ataúd. Al entrar con sus lámparas de halógeno, vieron que las paredes de tierra tenían marcas de manos, como si alguien hubiera intentado escalar hacia la superficie con las uñas. Eran las 4 de la tarde afuera, narraba Ricardo, pero ahí abajo el tiempo no existe. De pronto, el detector de gas empezó a sonar, pero no por falta de oxígeno, sino por una interferencia que hacía que la aguja girara loca. En ese momento, escuchamos un murmullo. No era una persona. Era una letanía de cientos de voces rezando el rosario en latín. Ora pro nobis, ora pro nobis. El sonido no venía de una dirección fija. Las paredes mismas parecían estar rezando. Saben, hay silencios que guardan más dolor que cualquier grito. Don Ricardo me contaba que, mientras avanzaban por el túnel, la luz de sus lámparas empezó a ser absorbida por una penumbra que parecía tener densidad física. Llegamos a una cámara circular, continuaba Ricardo en su relato. Era una especie de capilla improvisada bajo la tierra. Había un altar de piedra y restos de velas de cera que se habían fundido con el suelo hace décadas. Al alumbrar los rincones,
vimos lo que nos hizo detenernos en seco. Montones de restos humanos, cráneos, fémures, harapos de sotanas y vestidos de la época. No estaban enterrados, estaban ahí, esparcidos, como si hubieran muerto esperando a que la puerta de arriba se abriera. Lo más aterrador ocurrió cuando uno de los ayudantes de Ricardo, un joven llamado Luis, tropezó con una pequeña campana de bronce que estaba en el suelo. Al sonar el repique metálico, el murmullo de los rezos se detuvo de golpe. El aire se volvió tan frío que las lámparas empezaron a fallar. En la oscuridad, empezaron a aparecer luces pequeñas, como fuegos fatuos, que flotaban sobre los huesos. Vimos a un hombre, me confesó Ricardo con la voz quebrada por el recuerdo. No era una sombra, era una presencia que parecía hecha de estática gris. Llevaba una estola sacerdotal sobre sus hombros. Estaba de espaldas a nosotros, frente al altar de piedra, elevando un cáliz invisible. Alrededor de él aparecieron las siluetas de mujeres con rebozo y hombres con huaraches, todos arrodillados, todos sin rostro. Era una misa que nunca terminó, una liturgia de los que se quedaron atrapados cuando el ejército federal selló las salidas con concreto vivo. Don Ricardo cuenta que el sacerdote giró la cabeza. No tenía ojos, solo dos cavidades negras de donde emanaba una tristeza infinita. En ese instante, Luis sintió que unas manos invisibles lo agarraban de los tobillos, intentando arrastrarlo hacia la pila de huesos. El joven gritó y, en medio del pánico, el equipo corrió hacia la salida, sintiendo que el túnel se estrechaba detrás de ellos, como si la tierra quisiera reclamarlos para su congregación de sombras. Saben, hay puertas que se cierran para proteger a los vivos lo que no puede ser redimido. Don Ricardo cuenta que, tras salir del túnel, el acceso fue tapiado con una losa de concreto de 3 toneladas por órdenes superiores para evitar accidentes estructurales. Pero el ingeniero nunca pudo olvidar lo que vio. Años después, termina Ricardo en su mensaje, me enteré por un historiador local que en 1927 un grupo de más de 50 civiles y 3 clérigos se refugiaron en esos túneles durante un asedio. El oficial a cargo, al no poder sacarlos, ordenó dinamitar las entradas y vaciar concreto por los respiraderos. Los enterraron vivos, cronista. Lo que yo vi no fue un fantasma, fue la energía de un pecado que la ciudad no ha querido confesar. Don Ricardo dice que incluso hoy, si uno camina por la calle de Madero o se para cerca de la Plaza de la Patria a las 3 de la mañana, se puede sentir una vibración bajo los pies. Algunos aseguran que si pones el oído contra el suelo en los sótanos de los edificios más antiguos del centro, puedes escuchar el repique de una campana muy lejana y el susurro de una multitud que sigue pidiendo por su alma en una lengua que ya nadie habla. Cronista, concluye Ricardo, Aguascalientes es una ciudad hermosa, pero su cimiento es de mártires y sombras. Los túneles no son pasadizos, son las venas de una herida que sigue abierta. No busquen las entradas, porque los que están abajo no buscan salir. Buscan que alguien se quede con ellos para terminar la oración. Los túneles de Aguascalientes son un testimonio mudo de los tiempos más convulsos de México. Algunos tramos están abiertos al turismo y son seguros, pero hay otros
los que no están en los mapas que guardan la verdadera historia. Si visitan esta ciudad y sienten que el suelo vibra sin razón, o si escuchan un canto gregoriano que parece emerger de las coladeras, caminen más rápido. Hay rezos que no van dirigidos a Dios, sino que son el único consuelo de los que el mundo decidió enterrar antes de tiempo. Soy el cronista, y esto fue México entre sombras. Si conocen ciudades con mundos subterráneos que guarden ecos de batallas u olvidos, escríbanme. La superficie es solo la piel de la historia, pero la verdad siempre se oculta en los huesos de la tierra. En nuestra próxima entrega, viajaremos al estado de Colima. Vamos a visitar el Hospital Regional, un lugar de pasillos estériles donde el movimiento no siempre lo generan los vivos y donde las camillas parecen tener un destino propio que nadie en el personal se atreve a cuestionar. Las camillas autónomas de Colima. Buenas noches. Y miren bien dónde pisan.